Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 76. Se acabó el tiempo, insolentes tontos. Magallanes rugió, furioso porque estaba siendo completamente ignorado en su propia prisión. El demonio veneno rojo siseó, y el alcaide se abalanzó hacia los sombreros de paja para ejecutarlos él mismo. Antes de que Magallanes pudiera dar un segundo paso, Light desapareció. Zoro, de repente, reapareció directamente frente a Magellan, cortando por completo el camino del alcaide hacia Luffy. «Tu lucha es conmigo, alcaide», dijo Light con frialdad. Magallanes miró fijamente al hombre del abrigo negro. «Los derretiré a los dos». Light exhaló lentamente, levantando su sable de tono negro. En el gran y complejo cálculo de los mares, el poder estaba limpiamente estratificado. El alcaide Magallanes era un guardián aterrador. Para novatos, vicealmirantes e incluso experimentados comandantes del Nuevo Mundo, su fruta del diablo lo convertía en un obstáculo casi insuperable. La pura letalidad del veneno Kinjite significaba que luchar contra él era una batalla de desgaste que los hombres normales simplemente no podían ganar. Pero Light Yagami ya no era un hombre normal. Ya no necesitaba temer al veneno, porque el veneno nunca más lo tocaría. Haki de observación LV. 4. Visión futura, artes de armas LV. 5. Máximo. Haki de armamento LV. 4. Destrucción interna. La luz se situó en el pináculo absoluto de la habilidad marcial. Sus artes de armas de nivel 5 significaban que su manejo de la espada era impecable, un estado de perfección que solo un puñado de seres en la historia había logrado. Con un trabajo de espada puro y sin adulterar, podía competir sin problemas con Dracule Miaut por el título del espadachín más fuerte del mundo. Cada movimiento muscular, cada contracción de su muñeca, poseía la máxima eficiencia cinética. Junto con eso estaba su haki de armamento de nivel 4 y haki de observación. En el Nuevo Mundo, el nivel 4 era el techo absoluto para los mortales. Era el nivel de los emperadores. Kaido, Big Mom, todos residían en este aterrador nivel de presión espiritual. Solo los verdaderos monstruos de la naturaleza, hombres como Shanks con su famoso haki del conquistador, el haki de observación de Redfield, o dioses antiguos como Nika e Inu, pueden haber poseído alguna vez el reino teórico del nivel 5 en las diversas formas de haki. La luz aún no poseía el recubrimiento del conquistador. Le faltaba el haki avanzado del rey que Miauk y Shanks manejaban casualmente para dividir los cielos. Pero no lo necesitaba para Magallanes. El alcaide balanceó su enorme brazo revestido de rojo en un devastador arco horizontal, con el objetivo de partir Jig por la mitad. La luz no esquivó. Simplemente balanceó su sable hacia arriba. Y Toryu, Shinku, estilo de una espada. Vacío. Ni siquiera hizo contacto físico. La densidad pura y abrumadora de su haki de emisión de nivel 4 se proyectó hacia afuera desde la hoja negra, creando un muro invisible e impenetrable de fuerza espiritual. El brazo esquelético del demonio veneno se estrelló contra la barrera haki con un estallido explosivo. El Kinjite rojo salpicó violentamente contra la pared invisible, chisporroteando y hirviendo, pero no pudo avanzar ni un milímetro. Magallanes gruñó, poniendo todo su inmenso peso físico en el golpe, pero Light mantuvo la espada firme con una sola mano, su expresión completamente aburrida. «Imposible», jadeó Magallanes, mirando la brecha absoluta en su poder. «Tu veneno es formidable, alcaide», dijo Light suavemente. Su visión del futuro le permitió leer los próximos 3 ataques desesperados de Magallanes antes de que el hombre siquiera formulara el pensamiento. «Contra los hombres que deben tocarte para hacerte daño, eres un dios de la muerte. Pero contra un hombre que puede cortarte de adentro hacia afuera sin siquiera hacer contacto», Light movió su muñeca. Destrucción interna. El haki no solo bloqueó el brazo del demonio venenoso. Avanzó agresivamente, viajando a través del veneno rojo, evitando por completo el grueso uniforme y la piel de Magallanes. La presión espiritual detonó directamente dentro del pecho de Magallanes. «Gaara». Magallanes tosió un enorme chorro de sangre. Sus costillas se agrietaron audiblemente desde adentro.
El guardián colosal tropezó hacia atrás, perdiendo por completo el control del demonio veneno por un breve segundo, cuando la agonizante onda de choque rompió sus órganos internos. La luz no le dio la oportunidad de recuperarse. Necesitaba incapacitar a Magallanes de inmediato para poder cosechar a los prisioneros antes de que TH rompiera sus jaulas. La luz se desdibujó hacia adelante, entrando dentro de la guardia de Magallanes. No tengo tiempo para un duelo prolongado, susurró Light, su espada brillando con un aura negra intensa y concentrada. Y Toryu, juicio negro. La luz desató una ráfaga de cortes hiperrápidos y completamente sin contacto. Cada golpe proyectaba un denso arco de destrucción interna a Aki que evitaba el veneno rojo y golpeaba directamente los órganos vitales de Magallanes. Slash. 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 PSHHHHH. La sangre brotó de los hombros, el abdomen y las piernas de Magallanes. El alcaide rugió de furia y agonía, desatando ciegamente oleadas masivas de gas tóxico y cabezas de hidra, pero la visión futura de Light hacía que cada contraataque fuera completamente obsoleto. Light esquivó una letal salpicadura de ácido, se agachó bajo una garra venenosa y lanzó un devastador e invisible golpe aquí directamente a la mandíbula de Magellan. ¡Bam! El sonido del impacto resonó como un cañón disparando dentro de una bóveda. Los ojos de Magallanes rodaron hacia la nuca. El gobernante absoluto de Impel Down, el muro impenetrable del gobierno mundial, fue levantado de sus pies por la pura fuerza del golpe espiritual. Se estrelló fuertemente contra el sólido lecho rocoso, deslizándose sobre la piedra mojada hasta que su enorme cuerpo se estrelló contra la base de un pilar de piedra marina. El veneno de Quinquita Roja inmediatamente comenzó a disolverse rápidamente, volviendo al púrpura antes de evaporarse por completo. Magallanes yacía inmóvil, completamente incapacitado en menos de 60 segundos. Light envainó lentamente su sable, el chasquido distintivo del guardia golpeando la vaina sonó en el rincón repentinamente silencioso del pasillo. Él no ejecutó al alcaide. Él no era un criminal. Light le dio la espalda al gigante caído y miró hacia el otro lado del infierno eterno. Ahora, murmuró Light, crujiendo el cuello mientras miraba a los aterrorizados prisioneros que miraban fijamente desde sus jaulas. Limpiemos este desastre. Al otro lado del pasillo, Luffy se enfrentó violentamente con Barba Negra, enviando ondas de choque por el aire. La batalla por el nivel 6 acababa de comenzar. Comentarios. Capítulo 77. Piratas. Hace unos minutos. Al otro lado del pasillo, Luffy se enfrentó violentamente con Barba Negra, enviando ondas de choque por el aire. Marshall DTH echó la cabeza hacia atrás, su desagradable risa retumbante resonando en el lecho rocoso húmedo. Se haga. ¿Crees que novatos medio muertos pueden detener mi gran diseño? Voy a la cima de esta era. Luffy no dijo una palabra. Vapor silbó violentamente desde su piel ruborizada y gomosa. Luffy se llevó el pulgar a los labios y mordió con fuerza el hueso. Globo óseo. Luffy inhaló bruscamente, soplando un enorme volumen de aire directamente en sus huesos. Su brazo derecho se expandió violentamente, creciendo hasta alcanzar las proporciones colosales de un gigante Elbaf. Pero no se detuvo ahí. Empujado al borde absoluto de la muerte y de regreso, el cuerpo de Luffy se había adaptado a la fuerza. Apretó los dientes, forzando su fuerza de voluntad cruda e indómita hacia la extremidad inflada. Un tenue y rudimentario brillo de densa e invisible armadura espiritual comenzó a enrollarse agresivamente alrededor de su puño gigante, convirtiendo la goma estirada en un negro irregular e imponente. ¡Oh! TH levantó una ceja, su cruel sonrisa se ensanchó. Has aprendido algunos trucos nuevos desde Haya, sombrero de paja. Pero no salvará, Gomu Gomu no. Luffy no esperó. Gigante. Se desdibujó en movimiento, el peso de su enorme brazo desgarrando el lecho de roca mientras lo balanceaba hacia adelante. Pistola. ¡Bam! Mientras su tripulación estaba ocupada por el irritable Emporio Ivankov y su ejército de Okamas, el ataque golpeó a TH como un tren. Sus ojos se hincharon en absoluto shock cuando el enorme puño cubierto de Aki eclipsó por completo su visión. El puñetazo golpeó directamente en el centro del expansivo pecho de Barba Negra. ¡Gaaah! El sonido de las costillas de TH crujiendo resonó como un disparo de cañón. El impacto hizo que el colosal pirata se levantara por completo.
Barba Negra tosió un enorme chorro de sangre y saliva, volando hacia atrás por el aire y estrellándose violentamente contra las gruesas barras de hierro de una celda cercana. «Trash. Capitán», gritó Van Augur, levantando instantáneamente su largo rifle de francotirador. «¡Ah! Quédate atrás». Teach chilló, rodando sobre sus manos y rodillas en el piso de piedra. Se agarró el estómago, su rostro se retorció con una máscara de dolor absoluto y angustioso. Se golpeó contra el lecho rocoso, gritando y maldiciendo en voz alta. Para un hombre que decía ser un cerebro, su reacción al dolor fue francamente patética. «Maldita sea. Duele. Duele tanto». Teach gimió, forzándose lentamente a ponerse de pie, una aura oscura y viscosa comenzó a brotar pesadamente de su cuerpo. Se limpió la sangre de sus dientes perdidos, mirando a Luffy con una sonrisa oscura y maníaca. «Eso no estuvo nada mal, sombrero de paja». Teach se rió, el aura oscura se arremolinaba alrededor de sus botas y devoraba lentamente el piso de piedra. Luffy solo miró al hombre al que acababa de asestar un golpe con toda su fuerza y que se había levantado como si el golpe no le importara. «Pero ya ves, Miyami no Mi, la fruta de la oscuridad, es la más singular de todas las logias. Tengo que absorber el doble de dolor que un hombre normal. A cambio, se hará». TH empujó su enorme mano hacia adelante. La negrura como la tinta se arremolinó en un aterrador agujero negro en miniatura en su palma. Pero a cambio de ese dolor, TH rugió, con los ojos muy abiertos de locura absoluta. «Puedo absorber al diablo mismo». Kurousu. Vórtice negro. Una atracción gravitacional irresistible y antinatural de repente se apoderó del cuerpo de Luffy. El niño de goma jadeó mientras le arrancaban los pies del suelo. Trató de estirarse, trató de anclarse, pero la oscuridad era absoluta. Fue arrastrado violentamente por el aire, lanzándose directamente hacia el puño que esperaba de TH. La mano de TH apretó brutalmente alrededor de la garganta de Luffy. «Luffy Mugi-chan Mugiwari Boy». Los piratas de Barba Negra no eran para presumir. «Ojos, por aquí». Shiryu de la lluvia ladró. Slash. Bam. Wea. «Mira aquí. Soy un campeón». Una vez que el chico del sombrero de paja muriera, esta alianza poco compacta se desmoronaría de inmediato. No podían dejar que interrumpieran al jefe. Se hará. Instantáneamente, el vapor dejó de salir de la piel de Luffy. El brazo gigante volvió a desinflarse a su tamaño normal. La fuerza se agotó de sus extremidades, y su cuerpo gomoso se sintió inexplicablemente pesado y frágil. ¿Qué? Mi Gomu Gomu no Mi, la fruta de Luffy dejó de funcionar. Se hará. Bien hecho, muchachos. Mirando hacia atrás al niño en sus palmas, continuó. Tu hermano no pudo vencerme, y tú tampoco puedes. TH se rió, levantando su enorme puño libre para aplastar el cráneo de Luffy. Cuando te toco, tu fruta del diablo se cancela por completo. Eres solo un humano frágil y ordinario. Bastardo. Luffy miró fijamente al enorme pirata. Su fruta del diablo se había ido, pero su espíritu no. Patearte el trasero. Luffy gruñó. Conscientemente forzó su rudimentario armamento Haki directamente en su frente. Goma, no lo necesito. Con un violento tirón de cuello, Luffy le dio un devastador cabezazo infundido con Haki directamente en la nariz de Barba Negra. ¡Bam! Y lo rompió. ¡Ag! TH gritó, sus ojos lloraban instantáneamente cuando la sangre explotó por sus fosas nasales. El dolor puro y amplificado obligó a aflojar su agarre. Tud. Luffy se dejó caer al suelo, pateando instantáneamente para crear distancia. Te aplastaré, sombrero de paja. Jesús Burgess rugió, cargando hacia adelante como un tren de carga desbocado. Crack. Arrancó una losa masiva y desprendida de roca sólida del suelo. Wash. Y se lo arrojó a Luffy con una fuerza aterradora. Diable Jambe. Antes de que la roca pudiera conectarse, un cometa ardiente la interceptó. Flambaje, disparo. Sanji cayó del techo, su pierna derecha girando como una sierra circular de fuego infernal puro y puro. Aparta tus sucias manos de mi capitán. Las llamas de su diable Jambe estaban más calientes de lo habitual, teñidas con la tenue y negra presión de su Haki recién despertado. Crack, boom. La patada de Sanji pulverizó por completo la enorme roca hasta convertirla en polvo fino y no detuvo su impulso.
Aterrizó sobre los escombros e inmediatamente se abalanzó sobre Burgess, lanzando una ráfaga abrasadora de patadas ardientes directamente a los antebrazos y el pecho del luchador gigante. ¡Wea! ¿Tienes algo de patada para ti, Kook? Burgess se rió, bloqueando los golpes con sus enormes codos blindados. Estás en mi camino, cabeza de carne de gran tamaño, gruñó Sanji, exhalando una espesa nube de humo de cigarrillo, su ojo visible ardiendo con una furia fría y protectora. A la derecha de la pelea, un hombre alto e imponente que vestía un uniforme oscuro de Impel Down dio un paso adelante. Shiryu de la lluvia, el deshonrado ex carcelero jefe, sonrió con una sonrisa sanguinaria y sádica mientras lentamente sacaba de su vaina su increíblemente largo y maldito Nodachi. Ha pasado mucho tiempo desde que corté a un espadachín decente, murmuró Shiryu, dando una larga calada a su cigarro. Veamos si ustedes novatos tienen alguna mordida real. Shiryu blandió su espada. No fue un corte estándar. Fue una intención asesina que amenazó con partir en dos al novato contrario. Clan. Chispas iluminaron violentamente el oscuro pasillo. Zoro se mantuvo firme, con las botas firmemente plantadas en el lecho de roca. Mantuvo a Wadoshimi Monkey y Sandai Kitetsu en un bloqueo cruzado, interceptando perfectamente el enorme Nodachi de Shiryu. Arrastrándose por los bordes de las espadas de Zoro estaba el innegable brillo parecido a la tinta del haki de armamento negro. Los ojos de Shiryu se abrieron ligeramente con genuina sorpresa cuando sintió el peso puro y aplastante de la voluntad de Zoro presionándolo contra él. Haki. Interesante, estos novatos. En el paraíso dominaron el haki. Casi ningún pirata era capaz de eso siendo aún novato. Pero, qué vergüenza. No podían ir demasiado lejos. Este fue su entierro. Una espada maldita, señaló Zoro, sintiendo el siniestro zumbido de la espada de Shiryu vibrando contra la suya. Lo siento, pero, Zoro gruñó, empujando violentamente la espada de Shiryu hacia atrás e inmediatamente lanzándose a un agresivo asalto de 3 espadas. El mío tiene más sed. Todo el piso de la prisión se había sumido en un caos total. Ahora. Van Augur levantó su rifle de francotirador increíblemente largo, Senriku, apuntando a la espalda de Luffy. No lo creo, Candy Boy. Emporio Ivankov rugió, saltando a la línea de fuego. El revolucionario masivo se echó hacia atrás, sus ojos se abrieron hasta alcanzar proporciones aterradoras. Diablos guiño. ¡Boom! Una colosal onda expansiva de pura presión de aire brotó de la cara de Ivankov, desviando por completo las balas de alta velocidad de Augur hacia las paredes de piedra. ¿Crees que un simple plomo puede atravesar el camino de Okama? Ridículo. Au. Mi. Tal violencia, se rió Lafitte, sus zapatos de tapa haciendo clic contra la piedra mientras giraba su bastón y esquivaba los ataques de los Okamas con habilidad, intentando flanquear a los revolucionarios e hipnotizarlos. Tu etapa termina aquí, dijo Inazuma con frialdad. Sus manos se transformaron en enormes tijeras. Corte. Remolino. Atravesó rápidamente el sólido suelo rocoso, despegó una enorme losa de piedra como una alfombra y la volcó violentamente sobre Lafitte. Lafitte estaba perdiendo gradualmente su buen humor. Estamos superados en número. Debería haber ampliado aún más la tripulación. TCH, el pálido navegante se vio obligado a alzar el vuelo con las alas brotadas solo para evitar ser aplastado. Mientras tanto, Doku tosió enfermizo, levantando su explosiva guadaña de doble hoja de la parte trasera de su caballo igualmente enfermo, más fuerte. Giró el enorme arma hacia un distraído Bon Clay. No te metas con mis amigos. Bonnie, absolutamente furiosa por la indignidad que había sufrido anteriormente bajo el alcaide Yanjabal, corrió hacia adelante. Futuro distorsionado. Un pulso de energía rosada recorrió su cuerpo. Ella no se convirtió en una niña esta vez. Ella envejeció rápidamente en su mejor momento físico, sus músculos abultados con una fuerza masónica aterradora y cruda. Músculo. Agarró el mango de la guadaña explosiva de Doku con sus propias manos, deteniendo por completo su impulso. Jeje Bonnie sonrió. ¿Qué? Doku jadeó. Nunca ensucies, con una chica hambrienta. Bonnie rugió. ¡Ah! Con un monumental tirón, levantó físicamente la guadaña, Doku, y el enorme caballo completamente del suelo y ¡bam!
Los arrastró brutalmente a los tres al lecho rocoso del infierno eterno. Los piratas de Barba Negra se tambaleaban. TH había reclutado hombres fuertes y viciosos, pero como tripulación, aún no se habían forjado en los fuegos brutales y coordinados del Nuevo Mundo. Todavía no habían reclamado sus frutas del diablo robadas. Y lo más importante, habían subestimado enormemente la pura y aterradora fuerza de voluntad y carisma de un equipo de sombrero de paja que acababa de arrastrarse de regreso del precipicio de la muerte. Maldita sea. Todavía tenía que lidiar con el alcaide y el segador, enseñar maldito, limpiándose más sangre de la barbilla mientras miraba a su tripulación en apuros. Levantó ambas manos, la oscuridad absoluta comenzaba a arremolinarse violentamente a su alrededor, devorando activamente la tenue luz de las antorchas. Ustedes mocosos están empezando a cabrearme. Veamos si sobrevives a esto. Agujero negro. El suelo debajo de los sombreros de paja comenzó a agrietarse y gemir a medida que la gravedad localizada se intensificaba hasta un grado letal. Los legendarios prisioneros encerrados en las enormes bóvedas de piedra marina observaron la caótica pelea con gran asombro. Los novatos y el grupo de okamas andrajosos estaban reteniendo activamente al hombre que había derrotado a Firefistase. Esperaron en la oscuridad, con los ojos cambiando entre el remolino del poder de Barba Negra y, oh no, el hombre terriblemente tranquilo con el abrigo negro que acababa de comenzar a alejarse del alcaide derrotado. En silencio, el aire cambió. Capítulo 78. La erradicación de la ambición. Agujero negro. Las palabras salieron de los labios de Marshall DTH, y las mismas leyes de la física en el infierno eterno comenzaron a deformarse violentamente. La pesada y oscura oscuridad brotó de las palmas de TH, extendiéndose por el lecho rocoso como una marea devoradora localizada. Dondequiera que tocaba la oscuridad, la piedra sólida del nivel 6 gemía en una protesta agonizante antes de colapsar por completo hacia adentro, aplastada por una gravedad antinatural. La luz parpadeante de las antorchas de la pared fue absorbida visiblemente por el vacío, sumiendo el campo de batalla en sombras aterradoras. No dejes que te toque. Emporio Ivankov rugió, agarró a dos de sus subordinados de Okama y saltó alto en el aire. Maldita sea. Sanji maldijo. El cocinero pateó violentamente el piso desmoronado y usó Ski Walk. Hace algún tiempo, logró copiar lo que hicieron esas personas del CP-9. Se impulsó por los aires justo cuando la oscuridad se tragaba el lecho de roca donde había estado parado. Miró hacia abajo, su ojo visible se ensanchó al ver trozos de piedra, armas desechadas e incluso una pesada doncella de hierro siendo absorbida sin esfuerzo por las sombras de TH. Zoro no tenía el lujo de volar. Mientras la oscuridad se precipitaba hacia él, plantó sus botas sobre un trozo de piedra sólida que se encogía. Cubrió a Wado Kitimonji y Sandai Kitetsu con una densa y desesperada capa de haki de armamento. Nitouryu, Nanahun y Libra O. Estilo de 2 espadas. O Fénix de 72 libras. Zoro lanzó una enorme y comprimida brizna de viento directamente hacia la marea de oscuridad que se acercaba. La barra de vacío atravesó el vacío de tinta, separando la gravedad del tiempo suficiente para que Zoro saltara a salvo sobre un pilar de piedra marina caído. Jadeaba pesadamente. El daño residual del veneno de Magallanes gritaba activamente en sus venas, haciendo de cada movimiento un esfuerzo hercúleo. Sea. Baila para mí. Baila. TH se rió maniáticamente, parado en el epicentro de la destrucción. No puedes escapar del abismo. Liberación. TH levantó los brazos. La oscuridad expulsó violentamente todo lo que acababa de consumir. Miles de pedazos de roca triturada, hierro destrozado y escombros mortales explotaron hacia afuera como metralla de una bomba masiva. Luffy, todavía suspendido en el aire por un salto anterior, apretó los dientes. No pudo esquivar el aluvión entrante de piedras de alta velocidad. Cruzó los brazos sobre la cara, forzando activamente a su rudimentario armamento Haki a cubrirse la piel. Los escombros se estrellaron contra él. El Haki mitigó el daño letal, pero la pura fuerza cinética magulló sus costillas y lo hizo estrellarse contra la pared. Capitán. Jesús Burgess vitoreó, corriendo hacia adelante para capitalizar la caída de Luffy. El luchador gigante retiró el codo, con el objetivo de aplastar el cráneo del sombrero de paja. Aléjate de él. Bonnie rugió.
En su forma masiva, hipermusculada y envejecida, abordó a Burgess desde un costado. Los dos pesos pesados rodaron por el suelo sólido restante, sacudiendo el suelo con su enorme masa. Los de sombrero de paja y los revolucionarios luchaban como demonios, pero el peaje era innegable. Ya habían sobrevivido a lo peor que Impel Down tenía para ofrecer. Corrían a base de humo, adrenalina y pura fuerza de voluntad. La tripulación de TH, fresca y ilesa, comenzaba a abrumar lentamente a la agotada vanguardia. 100 metros por el pasillo, de pie perfectamente inmóvil en las sombras, Light Yagami observó la caótica lucha. El alcaide Magellan yacía completamente inconsciente en un cráter detrás de él, fácilmente neutralizado por el abrumador armamento Aki de nivel 4 de Light. Light no miró hacia atrás al alcaide caído. Sus ojos oscuros y calculadores estaban fijos por completo en la figura risueña y maníaca de Marshall DTH. Con un mero pensamiento, la interfaz del sistema se materializó en la visión de Light, proyectándose directamente sobre la cabeza de Barba Negra. Nombre: Marshall DTH verde. 3,850/malo. 245,000. Los ojos de Light se entrecerraron una fracción de milímetro. Se esperaba el mal karma. TH había asesinado a sangre fría a su propio compañero de tripulación, traicionado a su capitán y entregado el puño de fuego al gobierno mundial para desencadenar una guerra mundial. Aún así, el mal karma no fue suficiente. Él había estado fuera de los piratas de Barba Blanca durante un año más o menos, ¿verdad? Mirándolo desde este ángulo, acumular 245.000 karma malo tan rápido, era una criatura de pura ambición egoísta. Pero el karma verde, 3.850 puntos. Fue un número sorprendentemente alto para un hombre que parecía encarnar el concepto mismo del mal. Fue suficiente para darle a la luz una pausa momentánea. 3.800. Por esta escoria absoluta. Pensamiento ligero, su mente procesando rápidamente los datos históricos que había investigado en los archivos marinos. Martial DTH pasó más de 2 décadas en Moby Dick. Fue miembro de los piratas de Barba Blanca durante décadas. Las piezas se encajaron en la mente analítica de Light. Edward Neugate, Barba Blanca, no era un pirata estándar. Reclamó territorios para protegerlos de esclavistas, infantes de marina corruptos y tripulaciones deshonestas. Su bandera trajo paz absoluta a islas enteras. Simplemente sirviendo bajo la bandera de Barba Blanca, luchando contra tripulaciones rivales o protegiendo las aldeas inocentes bajo el dominio de Barba Blanca, TH había acumulado, sin saberlo y pasivamente, una gran cantidad de buen karma. Entonces, incluso un parásito puede acumular buenas obras simplemente parándose bajo la sombra de un hombre justo, realizando Light, formando un nudo frío en su pecho. El sistema del karma era verdaderamente imparcial. Registró las vidas que TH había ayudado a salvar como parte de la tripulación, ignorando por completo el hecho de que los motivos internos de TH siempre habían estado esperando egoístamente a que apareciera la fruta de la oscuridad. Contaba el resultado físico. La fractura en la fe absoluta de Light en los números se profundizó. El sistema era impecable en sus matemáticas, pero estaba algo ciego al corazón humano. Light miró el número rojo brillante. 245.000. TH finalmente había encontrado su fruto. Había roto el férreo dominio del mar y abrazado su verdadera y vil naturaleza. Era un perro rabioso que se había desabrochado la correa, amenazando consumir al mundo entero en el caos solo para coronarse rey. El agarre de Light se apretó contra la empuñadura de su sable de tono negro. Ya no le importaban los puntos verdes. No le importaba lo que la sombra de Barba Blanca le había protegido. Enseñar era una plaga. Y la luz era la cura. Él no anunció su presencia. Él simplemente desapareció. «Capitán, cuidado», gritó Van Augur, con sus excepcionales instintos de francotirador encendidos. Levantó frenéticamente su rifle largo, Senriku, apuntando al espacio vacío a la derecha de TH. La luz reapareció directamente detrás del francotirador. Ni siquiera desenvainó su espada. Simplemente levantó la mano derecha, apuntando con el dedo índice a la parte posterior de la cabeza de Van Augur. Flick. Un pulso microscópico hipercondensado de Aki de destrucción interna de nivel 4 atravesó limpiamente el cráneo del francotirador.
Van Augur ni siquiera tuvo tiempo de abrir los ojos. Su cerebro estaba completamente pulverizado. Se desplomó al suelo de piedra, muerto al instante. Augur. Jesús Burgess rugió, abandonando por completo su combate de lucha libre con Bonney. Se abalanzó sobre Light, arrojando un enorme tendedero Sinaki destinado a arrancarle la cabeza a Light. Light atrapó casualmente la enorme muñeca de Burgess con una mano. La gran disparidad en la fuerza física y espiritual era cómica. Luz exprimida. El sonido nauseabundo de los gruesos huesos del antebrazo de Burgess completamente destrozados resonó ruidosamente sobre el estruendo de la batalla. Antes de que el gigante pudiera siquiera gritar, Light empujó su palma abierta hacia arriba hacia el esternón de Burgess, descargando una onda de choque de Aki interno que licuó por completo el corazón del luchador. 2, contó Light fríamente, dejando que el enorme cuerpo de Burgess cayera al suelo. Shiryu de la lluvia abandonó su enfrentamiento con Zoro, sus instintos de supervivencia gritándole que interviniera. Giró su maldito Nodachi hacia la espalda desprotegida de Light, apuntando a una decapitación letal y cobarde. La visión futura de nivel 4 recién ascendida de Light hizo que el ataque furtivo fuera completamente obsoleto. Light ni siquiera se dio la vuelta. Simplemente esquivó la enorme hoja 1 milímetro, desenvainó su sable de tono negro en un agarre inverso y empujó hacia atrás. El acero oscuro atravesó a la perfección el uniforme Impel Down de Shiryu, atravesando su columna vertebral y cortando por completo su corazón. Shiryu jadeó, sangre derramándose de sus labios y manchando su cigarro. Light arrancó la hoja y el sádico espadachín cayó muerto en un charco de su propia sangre. Lafite y Doku fueron enviados en los siguientes 3 segundos, completamente incapaces de comprender la pura velocidad matemática y la eficiencia de las artes de armas de nivel 5 de Light. En exactamente 10 segundos, los piratas de Barba Negra recién formados, una tripulación destinada a sacudir los cimientos del mundo, fueron aniquilados por completo y sin piedad. Marshall DTH se quedó completamente solo. La oscuridad arremolinada del agujero negro vaciló y se disipó por completo. TH miró hacia abajo a los cuerpos ensangrentados y rotos de sus comandantes cuidadosamente seleccionados. Sus ojos se abrieron a proporciones imposibles y aterrorizadas. El gran y arrogante sueño que había albergado durante 20 pacientes años se estaba convirtiendo en polvo ante sus propios ojos en menos de un minuto. TH miró a la deidad falsa. El hombre del abrigo negro caminaba lentamente hacia él, el sable negro chorreando la sangre de Shiryu. Los ojos oscuros de Light carecían por completo de misericordia, vacilación o calidez humana. El terror absoluto y primordial de la muerte se apoderó del alma de Barba Negra. Espera. Espera. TH chilló, su voz se quebró histéricamente. Cayó pesadamente de rodillas, su enorme cuerpo temblando violentamente. Levantó las manos en un gesto desesperado y patético de rendición. Por favor. No lo entiendes. Conozco el nuevo mundo. Conozco los territorios de Barba Blanca. Conozco los secretos de las frutas del diablo. Sé cómo robarlos. TH se arrastró hacia atrás sobre la piedra, dejando un rastro de sudor. Puedo serte útil. Puedo ser tu subordinado. Seré tu perro. Tómame como rehén. Cualquier cosa. Déjame vivir. Sea Adi, te haré gobernar el mundo. La luz dejó de caminar. Miró al hombre rastrero e histérico. Un hombre que había tratado de convertirse en rey pirata, reducido a un desastre lloroso en el momento en que enfrentó una consecuencia verdadera e insuperable. Eres demasiado ruidoso, dijo Light en voz baja. Light levantó su sable de tono negro, el acero silbando con haki oscuro. Bastardo. Espera. TH gritó, sus manos brillando con una última y desesperada explosión de oscuridad. La luz se balanceó. La hoja atravesó limpiamente el aire, evitando por completo la oscuridad con destrucción interna. La falsa deidad decapitó a Marshall DTH con un movimiento único, fluido y despiadado. La pesada y cortada cabeza de Barba Negra golpeó el frío suelo de piedra, rodando unos metros antes de detenerse por completo, con los ojos congelados en una expresión de absoluta incredulidad horrorizada. El usurpador estaba muerto. El infierno eterno cayó en un silencio aterrador y profundo. Luffy, Zoro, Sanji y los revolucionarios se quedaron congelados, mirando las secuelas.
Habían luchado con todo lo que tenían solo para hacer retroceder a los piratas de Barba Negra, pero Light los había desmantelado y masacrado con la facilidad casual y aterradora de un hombre aplastando moscas. El ojo solitario de Zoro se ensanchó, dándose cuenta de la brecha entre ellos y la falsa deidad. El cigarrillo de Sanjit colgaba suelto de sus labios, completamente olvidado. Los legendarios prisioneros encerrados en las enormes bóvedas de la piedra del mar, que habían estado animando a Barba Negra hace unos momentos, ahora guardaban un silencio absoluto. Observaron a la falsa deidad limpiar la sangre de su espada. Este tipo los dejaría salir. Light envainó su sable. Lentamente giró la cabeza, mirando por encima del hombro a Luffy. El niño de goma jadeaba pesadamente, sus puños aún apretados, mirando fijamente el cuerpo decapitado de TH. No parecía aliviado. Simplemente parecía vacío, la realidad de la ausencia de Ace se asentaba sobre él como un peso de plomo. Todos están vivos, dijo Light, su voz resonando perfectamente en el silencioso abismo. Apartó la mirada por completo de los sombreros de paja, mirando hacia las bóvedas oscuras y sombrías que recubren las paredes del nivel 6. Gracias por eso. Capítulo 79. Nos vemos en el infierno y Luffy observó en sombrío silencio como Light comenzaba su lenta y deliberada marcha por el pasillo central del infierno eterno. El silencio pesado y aplastante del abismo era absoluto. Los prisioneros legendarios, que hacía unos momentos rugían con entusiasmo sediento de sangre ante la perspectiva de unirse a Barba Negra, ahora estaban completamente mudos. Habían sobrevivido a las aguas más brutales del Nuevo Mundo. Se habían enfrentado con almirantes y emperadores. Sus instintos de supervivencia eran más agudos que las cuchillas de afeitar. Y en este momento, cada uno de esos instintos gritaba que el hombre del abrigo negro era la encarnación física del segador. Él no iba a dejarlos salir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era su objetivo? La luz se detuvo frente a la primera bóveda de piedra marina masiva. La oscuridad interior parecía encogerse físicamente lejos de él. Con un pensamiento, el panel del sistema se materializó. Estos no eran los matones comunes de los niveles superiores. Estos fueron los peores monstruos de la historia, borrados de la memoria del mundo por crímenes de proporciones apocalípticas. Nombre: Katarina Devon, la cazadora del alumno creciente malo. 850.000. Una mujer alta y demacrada con una nariz larga como de bruja y ojos oscuros y odiosos salió de las sombras. Ella agarró las barras de piedra marina, sus largas uñas raspando contra el metal. Miró el cadáver decapitado de Barba Negra tendido en un charco de sangre y luego volvió a Light. Al principio estaba confundida, pero dada su experiencia, leyó los ojos de Light. Y entendido. ¿Crees que eres un dios, muchacho? Devon siseó, su voz goteando veneno y locura. Presionó su rostro contra los barrotes, mostrando sus dientes dentados con una sonrisa espantosa. El mar te tragará entero, como nos tragó al resto de nosotros. Solo eres una cara bonita con un abrigo oscuro, es una maldita pena que no pueda despegarlo y montarlo en mi pared. La expresión de Light no cambió. Él simplemente levantó su dedo índice, apuntándolo directamente a su frente a través de los huecos en las barras. Tal vez en la próxima vida. Respondió Light. Flick. Un pulso invisible de Haki de destrucción interna de nivel 4 atravesó limpiamente la jaula. Los ojos de Katarina Devon rodaron violentamente hacia su cráneo. Jadeó una vez, sus manos resbalaron de los barrotes, y se desplomó muerta contra la fría piedra, su corazón completamente pulverizado. Objetivo eliminado. Más 85.000 KP. ¿Qué demonios estás haciendo? Una voz de pánico gritó desde la celda adyacente. Estamos encerrados. Estamos indefensos. Light dio un paso hacia los lados, sus botas chasquearon suavemente contra el lecho rocoso, deteniéndose frente a la siguiente bóveda. Nombre: Avalo Pizarro, el rey corrupto malo. 920.000. Un hombre corpulento con rasgos felinos y cuernos pesados y oxidados unidos a su cabeza retrocedió de los barrotes, con los ojos muy abiertos de puro terror sin adulterar. Había gobernado un reino en el azul del norte con crueldad absoluta y sádica, masacrando a sus propios súbditos por deporte antes de ser derrocado por una rebelión y encerrado. Nia. No puedes hacer esto.
Pizarro tartamudeó, su regia arrogancia se desmoronó por completo ante la inevitable muerte. Soy un rey. Soy de la realeza. No puedes matarme como ganado en una jaula. Escúchame, Reaper. Tengo tesoros escondidos en el norte. Montañas de oro. Puedo darte riqueza. Puedo darte ejércitos. Un rey de cadáveres, murmuró Light, completamente impasible ante el frenético soborno. Levantó el dedo de nuevo, sus ojos oscuros desprovistos de piedad. Guarda tu tesoro. Flick. Pizarro se agarró el enorme pecho, un jadeo ahogado escapó de sus labios. Cayó pesadamente de rodillas, sus cuernos oxidados raspando contra el lecho rocoso antes de caerse, muerto. Objetivo eliminado. Más 92.000 KP. La realización se establece en todo el bloque de celdas. No fue una liberación. Fue exterminio. Topupupupu. Una risa borracha y arrastrada resonó desde la tercera celda. Nombre. Vasco Shot, el bebedor empedernido malo. 880.000. Un hombre colosal con un enorme sombrero de bufón se apoyó pesadamente contra la pared trasera de su bóveda. Su enorme y bulbosa nariz se contrajo. Ni siquiera se molestó en venir a los bares. Él solo miraba fijamente la luz con ojos apagados e inyectados en sangre. Había quemado pueblos enteros hasta los cimientos simplemente porque no preparaban suficiente alcohol para saciar su monstruosa sed. ¡Qué aburrido!, baleó Vasco arrastrando las palabras, escupiendo un fajo de flema ensangrentada en el suelo. Sabía que se le había acabado el tiempo. Se llevó una jarra imaginaria a los labios, tomando un trago largo y patético de nada. Morir en una jaula sin una sola gota de licor para adormecer el resfriado. Envíame al infierno con un trago, Reaper. Estoy reseca. Ya has tenido suficiente, respondió Light. Flick. El enorme cuerpo de Vasco Shot se desplomó hacia adelante, el sombrero del bufón cayendo de su cabeza. Objetivo eliminado. Más 88.000 KP. Gritos de terror apocalíptico brotaron de las jaulas restantes. Los peores criminales de la historia de la humanidad, hombres y mujeres que se habían reído del concepto de justicia y se habían burlado de los almirantes de la marina, comenzaron a llorar, maldecir y suplicar mientras el hombre del abrigo negro caminaba sistemáticamente por el interminable pasillo. Luffy observó la masacre en un silencio sombrío e incómodo. Sus puños estaban apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Odiaba la frialdad de eso. Para Luffy, una pelea era un choque de voluntades, una batalla por la libertad y los sueños. Esto no fue una pelea. Fue la matanza sin emociones de hombres indefensos en jaulas. Iba en contra de todo en lo que creía el chico del caucho. Pero Luffy no intervino. Se mordió el labio y se obligó a mirar. Había hecho un trato. Light no había incumplido su palabra ni una sola vez, y Luffy no iba a incumplir su promesa ahora. Light se detuvo frente a una celda muy sombreada cerca del centro de la cuadra. Nombre. Cocodrilo malo. 612,000. Capítulo 80. Nos vemos en el infierno y... Nombre. Cocodrilo malo. 612,000. Sentado contra la pared del fondo, con su pesado anzuelo dorado apoyado en su regazo, estaba Sir Crocodile. El antiguo señor de la guerra del mar no suplicó. Él no gritó. Él no maldijo. Lentamente se puso de pie, las pesadas cadenas de piedra marina traqueteando alrededor de sus muñecas, y caminó hacia los barrotes. Su cigarro se extinguió hace mucho tiempo, pero su orgullo permaneció completamente intacto. Cocodrilo miró a la falsa deidad, luego miró los cadáveres en las celdas adyacentes. Así que esta es la deidad falsa, se burló Crocodile, con una sonrisa cínica y sin humor tocando sus labios. Solo otro perro despiadado sacrificando la manada. Dime, Marine, ¿te sientes como un dios, ejecutando a hombres que ni siquiera pueden levantar la mano para defenderse? ¿Es esta su gran justicia? ¿Un matadero? Light miró al rey del desierto. Recordó los informes de Arabasta. Recordó la guerra civil que este hombre había orquestado meticulosamente, los millones de vidas inocentes que tenía la intención de apagar bajo el sol abrasador solo para leer un poneglifo. No me siento como un dios, cocodrilo, respondió Light en voz baja, su voz resonando limpiamente en la oscuridad. Me siento como un conserje limpiando un desastre que el mundo era demasiado cobarde para incinerar.
Cocodrilo soltó una risita baja, agarrando las barras de hierro con la mano de carne. Al menos no te escondes detrás de un discurso justo, murmuró Crocodile. Cerró los ojos, aceptando su destino con la dignidad de un señor de la guerra. Nos vemos en el infierno, Reaper. Flick. Cocodrilo jadeó, apretando las barras por una fracción de segundo mientras su corazón estaba completamente pulverizado. El antiguo señor de la guerra se desplomó hacia adelante, con la frente apoyada contra el frío hierro, muerto en sus cadenas. Objetivo eliminado. Más 61.200 kp. Light continuó su marcha. El nivel 6 era vasto y albergaba a cientos de los criminales olvidados más peligrosos del mundo. A medida que la luz se movía a través de las sombras, moviendo su muñeca con precisión mecánica, los paneles del sistema se difuminaron en un flujo constante de números rojos. Los millones de puntos de karma inundaron sus reservas en una marea interminable y masiva. Múltiples objetivos eliminados. 72.000 kp, más 55.000 kp, más 91.000 kp, más 68.000 kp. Finalmente llegó a una de las bóvedas más grandes y fuertemente reforzadas en el extremo absoluto del bloque. Nombre: Douglas Bullet, el heredero demonio malo. 1.200.000, sentado en el centro de la celda oscura, atado por suficientes cadenas sólidas de piedra marina para anclar un acorazado marino, había un hombre colosal y terriblemente musculoso. Douglas Bullet no se acobardó. Cuando Light se acercó a los barrotes, Bullet levantó su enorme cabeza. Sus ojos ardían con una intensidad absoluta y monstruosa. La pura e indómita presión de su voluntad explotó hacia afuera, haciendo vibrar el aire mismo. Soy Douglas Bullet. El heredero demonio rugió, su voz sacudiendo los cimientos del infierno eterno. Las gruesas cadenas de piedra marina gemían angustiosamente mientras se esforzaba contra ellas, sus músculos se abultaban a proporciones imposibles y aterradoras. No moriré sentada como una rata. Una ola masiva y abrumadora de Aki del Conquistador surgió del cuerpo encadenado de Bullet. La onda expansiva se estrelló contra el pasillo, agrietando violentamente el techo de piedra. Los miembros más débiles del ejército Kama de Ivankov, que ya estaban exhaustos por la pelea con Barba Negra, instantáneamente se desmayaron por la pura presión espiritual, cayendo al suelo en montones. Incluso Luffy tuvo que prepararse, sus ojos se abrieron ante la monstruosa fuerza de voluntad que irradiaba de la jaula. Light sintió la pesada gravedad espiritual presionándolo. Su abrigo negro azotó violentamente en el pasillo sin viento. Él no se inmutó. Los ojos oscuros de Light se entrecerraron. Una aura aterradora, profundamente negra, brilló alrededor de su propio cuerpo. Desató el Aki de su conquistador de nivel 3 recién ascendido. Las dos ondas invisibles de la realeza absoluta chocaron en el centro del bloque de celdas. Relámpagos negros y rojos estallaron violentamente en el aire, desgarrando la piedra. Las pesadas barras de hierro entre ellos se doblaron físicamente hacia adentro bajo la presión espiritual pura y conflictiva. Si quieres mi vida, ven aquí y tómala con tus propias manos. Bullet rugió, sangrando por su propio esfuerzo contra la piedra del mar. Demuéstrame tu fuerza. Sobre eso. No. Light respondió fríamente. Solo quería matar a los criminales. Sus últimos deseos, ¿tuvo algo que ver con él? Bullet no esperaba tal despido. Había entrenado puntualmente todos los días durante años, pero todavía estaba hambriento, encadenado y debilitado por años de la maldición del mar. Light estaba perfectamente sano, su fuerza vital recién agotada, su sistema rebosante de un suministro interminable de vitalidad. El Aki de Light aplastó lenta e inexorablemente el aura de Bullet, sofocando por completo la presencia masiva del heredero demonio y obligándolo a regresar a la jaula. Light se acercó hasta las barras de hierro dobladas. No usó un movimiento de dedos esta vez. Desenvainó su sable negro. Recubrió el acero con una capa abrumadora e hiperdensa de Aki de destrucción interna, evitando por completo la durabilidad física de la piedra marina. Empujó la hoja horizontalmente a través de la jaula. El acero oscuro atravesó directamente el enorme pecho de Bullet, y el Aki explotó directamente dentro de su corazón. La bala jadeó, un torrente de sangre brotaba rápidamente de su boca. ¡Qué final tan patético! Miró fijamente a Light, sus ojos ardían con absoluto desafío ininterrumpido hasta el último segundo posible.
Se negó a cerrar los ojos. Se negó a apartar la mirada. Si había una vida futura, iba a perseguir a este hombre hasta su última conciencia. Luego, lentamente, el terrorífico fuego se desvaneció de su mirada. El heredero demonio murió sentado, su enorme cabeza finalmente cayendo hacia adelante contra sus pesadas cadenas. Objetivo eliminado. Más 120.000 KP. Light retiró lentamente su espada, el acero silbando limpiamente. La purga fue completa. El infierno eterno era realmente un cementerio ahora. Los gritos habían cesado por completo. Los únicos sonidos en la enorme caverna eran la respiración irregular de los sombreros de paja, el goteo del veneno púrpura neutralizado cerca de Magallanes y el suave zumbido de las antorchas parpadeantes. Light se apartó de las jaulas, sacudiendo sin esfuerzo la sangre de su sable antes de deslizarla de nuevo en su vaina con un clic nítido. Miró al otro lado del pasillo a la maltrecha, magullada, pero inquebrantable vanguardia de los piratas de sombrero de paja. Lo miraban con una mezcla de profundo asombro y profundo terror. La mirada de Light se dirigió a la celda final, mirando al hombre pez de piel azul que había presenciado toda la masacre en silencio. El karma verde de Jinbe era un brillante testimonio de su honor, completamente intacto por la espada de Light. Finalmente, los ojos de Light se posaron en el chico exhausto del sombrero de paja. Light abrió su panel de sistema por última vez para comprobar sus reservas. El sacrificio masivo del nivel 6 había arrojado una cosecha astronómica. Reserva restante del PK. 15.345.000. Él había asegurado sus millones. Su sistema estaba completamente preparado para la batalla apocalíptica que les esperaba en la superficie. Había limpiado el pozo más profundo del mundo. Es el momento, dijo Light, con la voz perfectamente tranquila, completamente imperturbable ante la montaña de cadáveres legendarios que acababa de crear, traumatizando a todos los que consideraba inocentes vivos en la prisión. Prepárate. Capítulo 81. Ver al final. El infierno eterno estaba en silencio, salvo por la respiración entrecortada de la vanguardia del sombrero de paja y el silbido lento y goteante del veneno neutralizante. Light Yagami estaba en el centro del cementerio que acababa de crear, con su prístino abrigo negro completamente intacto por la sangre de las leyendas que lo rodeaban. Abrió el panel de su sistema, la interfaz azul brillante y etérea se reflejaba débilmente en sus ojos oscuros. Sistema Karma. Reserva restante del PK. 15.345.000, 15 millones de puntos. Fue una suma astronómica, extraída del pozo más profundo y oscuro de la depravación humana. Light miró los números, un profundo y pesado silencio se apoderó de su mente. Estaba a punto de entrar en la guerra Paramount. Estaba a punto de entrar en un campo de batalla poblado por los 3 almirantes marinos, los señores de la guerra del mar y el propio Edward Neugate. Necesitaba poder para imponer su voluntad sobre los depredadores ápice del mundo. Aki de armamento, nivel 4. Destrucción interna, Aki de armamento, nivel 5 máximo. Ennegrecimiento irrompible costo 10.000.000 KP. Proceder. Podía invertir 10 millones de puntos en ascender su armamento Aki al nivel 5. Sus instintos le decían que alcanzar el pináculo absoluto del armamento lo empujaría a niveles cataclísmicos. Ennegrecimiento irrompible. Adivinó por el nombre. Su armamento sería irrompible. Cuando lo utilizó, quizás solo aquellos que podían usar la destrucción interna podrían lastimarlo. Quizás, finalmente, su sable no permanecería negro simplemente en color. Con un uso constante, realmente se convertiría en una espada negra digna de él. Endurecería su espada hasta un punto en el que podría enfrentarse con confianza a los devastadores frutos del diablo de los almirantes y resistir los terremotos devastadores de un emperador. Aki del Conquistador, nivel 3. Manifestación física, Aki del Conquistador, nivel 4. Revestimiento costo 8.000.000 KP. Proceder. O bien, podría actualizar el Aki de su Conquistador de nivel 3 a nivel 4. Tenía la corazonada de que el nivel 4 finalmente le permitiría utilizar el Aki de su Conquistador en los ataques, seguramente aumentando el poder de sus ataques. Pero, era significativamente más costoso que la observación o el armamento del mismo nivel.
Luego, su mente volvió al cadáver decapitado de Marshall DTH. A los miles de puntos de karma verde que el usurpador había acumulado pasivamente con solo esconderse a la sombra de Barba Blanca. Pensó en Magallanes, el alcaide que no podía diferenciar entre lo puro y lo malvado, casi derritiendo a los sombreros de paja en un charco. Light despreciaba absolutamente a un hombre así. Estaría disgustado consigo mismo si alguna vez fuera tan ciego como ese tonto. ¿Poder, o la verdad, eh? Light se rió entre dientes. ¿Era eso siquiera una pregunta? Sistema, susurró Light al silencioso abismo. Observación de ascenso aquí. Mejora de la observación aquí. Nivel 4, visión futura, al nivel 5, máximo. Omnisciencia empática. Costo, 10 millones KP. Procesamiento, confirmado. Reserva restante del PK, 5.345.000. Eso es. Ese era él. Él no era el ejecutor sin sentido de alguna obsesión por el juicio. Lo hizo porque creía en sí mismo más que en nada. Si tuviera siquiera una pizca de duda mientras mataba a una persona, ya no sería ligero. El cambio no agrietó el lecho rocoso ni sacudió el aire. Fue una expansión profunda y completamente aterradora de su conciencia. Light jadeó en silencio, sus pupilas dilatándose. Los muros físicos de Impel Down simplemente dejaron de ser obstáculos. Su percepción explotó hacia afuera, expandiéndose como una cúpula masiva e invisible. Sintió a los guardias aterrorizados y revueltos en el nivel 4. Su conciencia se expandió, hacia arriba, irrumpiendo en la superficie del océano, sintiendo los enormes acorazados marinos anclados en el cinturón de calma fuera de la prisión. Era una gama que rivalizaba con el legendario mantra del dios del cielo, en él. Pero la gran distancia fue solo el comienzo. La verdadera ascensión del nivel 5, un nivel de percepción alcanzado solo por fantasmas de la vieja era como Patrick Redfield, fue la profundidad. Los paneles azules brillantes del sistema no desaparecieron. Las premoniciones fantasmales de la visión futura no se desvanecieron. En cambio, se superpuso una tercera capa infinitamente más profunda sobre su realidad. Light ya no veía solo a las personas y sus números. Él los entendió. Instantáneamente, miró a Monkey D. Luffy. El panel del sistema flotaba sobre el niño, pero Light miró más allá, sintiendo una avalancha de emoción cruda y sin filtrar. Light sintió el agonizante dolor físico del niño, eclipsado por completo por un amor desesperado y cegadoramente puro por su hermano. No había ni una pizca de malicia en el alma del chico de goma. Light cambió su mirada hacia Roronoa Zoro y Sanji. Sintió su lealtad absoluta e incuestionable hacia su capitán. Sintió su disposición a dar la vida sin pensarlo dos veces. Miró a Emporio Ivankov e Inazuma, sintiendo su feroz y ardiente deseo de un mundo libre de opresión. Miró a Bon Clay, temblando cerca de las escaleras, y sintió una hermosa calidez abnegada dedicada por completo a la amistad. Y luego, la mirada omnisciente de Light se posó en los dos hombres que se escondían detrás de los revolucionarios. Buggy el payaso y Galdino, señor 3. ¿Eh? ¿Qué nos estás mirando, amigo? Buggy preguntó nervioso, dando un paso atrás. Light miró sus brillantes números rojos de karma, mucho más allá del umbral de ejecución. Pero ahora, sintió el contexto. Miró a través de Buggy. Sintió la pura e insensible alegría que experimentó Buggy cuando disparó bolas de Buggy a pueblos civiles inocentes en el East Blue, matando familias simplemente porque alguien se había reído de sus narices. Sintió la absoluta falta de remordimiento de Buggy, su codicia parasitaria y su malicia cobarde y supurante. Miró al señor 3. Sintió el placer frío y sádico que el exagente de Baroque Works disfrutaba atrapando recompensas en cera, viendo cómo la vida se sofocaba lentamente de sus ojos aterrorizados durante días de tortura. No eran un alivio cómico inofensivo. Eran escoria irredimible que simplemente había sido eclipsada por monstruos más grandes. Light no desenvainó su espada. Ni siquiera giró su cuerpo para enfrentarlos. Simplemente levantó la mano izquierda, con los dedos ligeramente curvados. Con su fuerza vital habiendo cruzado el nivel 15, su autoridad de fuerza, salida máxima, ya no estaba limitada por la resistencia humana. Fue un agarre telequinético aterrador. Light cerró casualmente el puño. Crunch.
Capítulo 82. Ver al final, y Light cerró casualmente el puño. Crunch. Una fuerza telequinética abrumadora e invisible se estrelló contra Buggy y Mr. 3 simultáneamente. La presión pura y aplastante de la autoridad de la fuerza de la luz les rompió el cuello y pulverizó sus órganos internos en una fracción de microsegundo. Los dos cobardes cayeron pesadamente sobre el lecho rocoso, muertos al instante. Buggy. Galdino. Bon Clay gritó, saltando de regreso con absoluto horror. Luffy, Zoro y Sanji se tensaron instantáneamente. Zoro arrancó a Wado Monji de su vaina, con los ojos muy abiertos. La pierna de Sanji se encendió, el cocinero cayó en posición de combate. La frágil tregua se había fracturado violentamente. Light giró lentamente la cabeza. Sus ojos oscuros se fijaron en Zoro y Sanji. Deliberadamente dejó escapar el haki de su conquistador de nivel 3 recién ascendido, evitando por completo a Luffy dirigiendo el peso aplastante y sofocante de un señor de la guerra directamente sobre el espadachín y el cocinero. En capas dentro del haki había una intención fría y penetrante de matar. Zoro se congeló, una gota de sudor frío rodando por su frente mientras sus músculos se encerraban bajo la gravedad espiritual. Sanji apretó los dientes, el cigarrillo temblando en sus labios. Ambos lo sintieron. La comprensión absoluta y aterradora de que si daban un paso adelante, el hombre del abrigo negro les cortaría la cabeza antes de que pudieran siquiera parpadear. Light los miró fijamente, disfrutando plenamente del puro terror que irradiaban los dos combatientes. Entonces, tan rápido como apareció, el aura opresiva desapareció. Light se volvió hacia Luffy, metiendo su mano izquierda casualmente en su bolsillo. Una sonrisa relajada y despreocupada se extendió por su rostro, su comportamiento cambió por completo de un dios de la muerte a un aliado casual. «Relájate, sombrero de paja», dijo Light cálidamente, ignorando por completo la respiración de pánico de Zoro y Sanji. «Acabo de sacar la basura. Mis ojos pueden ver la verdadera naturaleza de una persona». Esos dos eran cobardes sádicos e implacables que torturaban a civiles por diversión. No me alío con la inmundicia. Luffy miró los cuerpos, luego volvió a la luz. Los instintos del chico de goma le dijeron que Light no mentía. La malicia que irradiaba la falsa deidad hacía unos momentos había sido real, pero en este momento, la intención de Light hacia Luffy era completamente clara. Está bien, Luffy respiró pesadamente, bajando la guardia. Pero tenemos que irnos. Ahora. De acuerdo, Light asintió. Casualmente sacó su sable de tono negro a 1 pulgada de su vaina. Con un movimiento de muñeca, una barra atravesó la habitación. Pasó por alto las pesadas barras de piedra marina de la bóveda final y atravesó sin esfuerzo las enormes cadenas que ataban a Jinbe a la pared. El enorme hombre pez se atrapó antes de golpear el suelo, frotándose las muñecas magulladas. Miró a la falsa deidad en profundo shock. «Eres un hombre de honor, caballero del mar», dijo Light, deslizando su sable de regreso a su vaina con un clic nítido. «No tengo ninguna disputa contigo. Ven con nosotros si quieres pelear». Jinbe inclinó profundamente la cabeza. «Te debo la vida. Lo usaré para ayudar a Ace-kun». Light volvió su atención hacia Bonney. Ella estaba parada en medio de los revolucionarios, mirando la luz con una mezcla de asombro y adoración. «Bonney», gritó Light, su tono cambió ligeramente, asumiendo la cadencia autoritaria de un capitán. «¿Qué?», preguntó ella, dando un paso adelante. «Cuando lleguemos a la superficie, aseguraré un buque de guerra de la marina». «Pero no vienes con nosotros a la plaza», instruyó Light con calma. «Tu misión es llevar a los Okamas y a quien no quiera meterse en esa picadora de carne y navegar en el barco a través de las puertas de la justicia. Llévalos a Sabaody. Reúnete con el resto del equipo de sombrero de paja y espérame». Los ojos rosados de Bonney se iluminaron con desafío inmediato. Ella dio un paso hacia él, apretando los puños. «Como el infierno que soy. No estoy huyendo. Mi papá está en Marineford. Tengo que...». «Lo sé», interrumpió Light, su voz increíblemente suave, pero con un peso absoluto e incuestionable. Él se acercó a ella, mirándola a los ojos desesperados. A través de su observación de nivel 5, sintió la angustia angustiosa que ella cargaba por Bartolomé Kuma. «Sé que él está allí», repitió Light suavemente. «Y te prometo que yo mismo te lo traeré de regreso».
Confía en mí. Ve a Sabaody y espera a tu padre. Bonnie se mordió el labio inferior, las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos al reconocer la sinceridad absoluta en su promesa. Ella lentamente desenvainó los puños y asintió. Bien. Pero no solo él. Tú también tienes que volver. Light sonrió sonriente, dando la espalda al grupo y mirando hacia el techo oscuro del infierno eterno. Por supuesto. Podía sentir los enormes acorazados fuertemente armados, flotando en la superficie del océano, millas por encima de ellos. Apoyó la mano en la empuñadura de su sable, su autoridad de la fuerza zumbando en sus venas. Era hora de irse. Se volvió hacia todos y de repente, ¡boom! El haki de su conquistador estalló. Tulot. Recuerda mi nombre. Yo soy Light. Sus ojos, ¿por qué eran tan feroces de repente? Crackle crackle. Destruiré tu mundo. Relámpagos de color púrpura oscuro parpadearon en sus ojos y se formaron chispas en el ambiente. Mataré a todo criminal que se quede sin aliento. ¡Bam! El piso se agrietó en patrones de telarañas. Los bordes de las grietas continuaron expandiéndose ya que el aumento de presión no mostró absolutamente ningún signo de detenerse. Sé uno, y vendré por ti. Swoosh. ¡Bam! Un fuerte vendaval sopló de la nada en la prisión submarina y se estrelló contra el pecho de todos. Y te mataré. Excepto unos pocos elegidos y una chica de cabello rosado, los ojos de todos comenzaron a retroceder. No podían respirar. De repente, la presión desapareció. El hombre que casi acababa de incapacitar a todos con presión e intención asesina se rió. Jaja, vámonos. Y sin embargo, nadie se atrevía a reírse con él. Capítulo 83. ¿Qué? ¿Por qué? Yo, Marineford, el centro absoluto de la justicia global, contuvo la respiración. 100.000 infantes de marina de élite se encontraban en una formación perfecta y disciplinada en la plaza en forma de media luna. Los cañones de artillería pesada que bordeaban la bahía estaban cargados y apuntados. Sentados debajo de la plataforma de ejecución, irradiando un aura de poder abrumador e impenetrable, estaban los 3 almirantes marinos. Aokiji, Akainu y Kizaru. En lo más alto del imponente andamio de madera, arrodillado con pesados grilletes de piedra marina, estaba Portgas de Ace. El aire estaba espeso con una tensión insoportable. El mundo estaba observando a través de la Dendenmusis visual, esperando que el emperador del mar hiciera su movimiento. Pero antes de que el primer cañón pudiera disparar, el almirante de la flota Sengoku se adelantó, mirando al joven pirata. Sengoku se llevó a los labios un Dendenmusi con cuernos, su voz resonó por la plaza y resonó en todo el mundo. Portgas de Ace, declaró Sengoku, su mirada completamente desprovista de lástima. Diles el nombre de tu padre. Ace mantuvo la cabeza inclinada, la sombra de su cabello desordenado ocultaba sus ojos. Mi padre es Barba Blanca. Equivocado. Sengoku ladró al instante. No, no lo es. Ace rugió hacia atrás, esforzándose violentamente contra sus cadenas, su voz crujiendo de desesperación. Barba Blanca es mi único padre. Buscamos frenéticamente durante años en esa isla en el sur azul, continuó Sengoku, ignorando por completo la súplica del niño. Su voz llevaba el peso pesado e inflexible de la historia marina. Una mujer llamada Portgas de Rouge negoció su propia vida para tenerte en su vientre durante 20 meses, escondiéndote de nuestros ojos. Pero la línea de sangre no se puede borrar. Tu verdadero padre, toda la plaza quedó mortalmente en silencio. Incluso los almirantes se movieron ligeramente en sus asientos. Ese es el rey pirata, Gold Roger. La revelación golpeó a Marineford como una onda expansiva física. Jadeos de puro terror brotaron de las filas de los marines. En todo el mundo, civiles y reporteros que veían la transmisión gritaban incrédulos. La línea de sangre del mal supremo había sobrevivido. Por eso debes morir hoy. Sengoku anunció al mundo. Incluso si eso significa una guerra total con Barba Blanca, tu cabeza rodará. Antes de que Sengoku pudiera terminar su gran declaración, el océano mismo comenzó a gemir. Rumble. Las aguas dentro de Crescent Bay comenzaron a burbujear y agitarse violentamente. Las enormes puertas de acero reforzado no habían sido violadas, pero el mar se elevaba desde abajo.
De repente, 4 colosales barcos piratas cubiertos de capas brotaron de las profundidades de la bahía, rompiendo la superficie en una lluvia explosiva de agua de mar. La capa apareció, revelando a los formidables capitanes aliados del Nuevo Mundo. Pero fue el enorme barco que emergió en el centro muerto de la formación lo que enfrió la sangre de los marines. El Moby Dick. Los pesados pasos de madera resonaron a través de la bahía silenciosa y congelada. Una figura colosal pisó la proa del buque insignia. Llevaba un bisento enorme y legendario en una mano. Su amplio pecho tenía cicatrices y su característico bigote blanco en forma de media luna dominaba por completo su rostro. Edward Neugate. Barba Blanca. El hombre más fuerte del mundo. Gurararara. Mi amado hijo está bien, ¿no? Barba Blanca sonrió ferozmente, golpeando la culata de su bisento contra la cubierta de madera. El puro impacto físico del arma agrietó el aire mismo, enviando un temblor aterrador vibrando a través de la fortaleza marina. Ha pasado un tiempo, Sengoku. Barba Blanca, Sengoku apretó los dientes, el sudor le goteaba en la frente mientras miraba al monstruo que tenía el poder de destruir el mundo. Pero la mente estratégica de Sengoku, perfeccionada durante décadas de guerra, de repente se detuvo aterradora y estrepitosamente. No podría ser. Barba Blanca no estaba solo en la proa. Lenta, deliberadamente, una segunda figura salió de las sombras del enorme mástil de Moby Dick, ocupando su lugar hombro con el emperador del mar. Él no era un gigante. No llevaba un arma de asta enorme. Era un hombre mayor con cabello largo y plateado, anteojos redondos y una capa larga sobre los hombros. Sacó casualmente una espada simple y recta de su cadera, apoyándola ligeramente contra su hombro. Un silencio profundo y sofocante cayó sobre la plataforma de ejecución. El héroe marino Monkey D. Garp, que había estado sentado con las piernas cruzadas junto a Ace, abrió los ojos en absoluto shock sin adulterar. La cara de Sengoku carecía de todo color. Abajo, el almirante Kizaru se subió lentamente las gafas de color amarillo por el puente de la nariz, y su habitual acento perezoso desapareció por completo durante una fracción de segundo. Oh, ahora esto es una sorpresa aterradora. Silvers, Rayleigh. El Rey Oscuro. La mano derecha del Rey Pirata. Todos estos viejos bastardos. Sengoku agarró la barandilla de la plataforma, sus nudillos se pusieron blancos. El rival de Golden Roger y el socio de Golden Roger, juntos en el mismo barco. Era una pesadilla apocalíptica que los marines ni siquiera habían considerado posible. ¿Por qué? Sengoku pensó frenéticamente. ¿Por qué está aquí? Maldita sea. Capítulo 84. ¿Qué? ¿Por qué? Y flashback archipiélago Sabaody, hace días. El bar estafador de Shaki estaba completamente silencioso. Light del periódico que Yagami había arrojado sobre la mesa se sentó como una bomba de relojería. El titular gritaba la inminente ejecución de Portgas de Ace. Los piratas de sombrero de paja estaban reunidos alrededor de la mesa, el color completamente drenado de sus rostros. Luffy miró la fotografía de su hermano encadenado. Su mente estaba acelerada, abrumada por la repentina y aterradora realidad de que estaba completamente fuera de tiempo. Tenía que llegar a Impel Down. Tenía que salvarlo. Los ojos de Luffy se movieron frenéticamente por la habitación, aterrizando en el anciano sentado en el bar con un frasco de ron. Silvers Rayleigh. Luffy recordó las historias. Recordó la leyenda. Pero lo que es más importante, la repentina y desesperada realización de la verdadera herencia de Ace hizo clic en la mente aterrorizada de Luffy. Luffy no pensó. Él simplemente se movió. Se arrodilló justo frente al Rey Oscuro, presionando su frente contra las tablas del piso. Rayleigh-san. Luffy gritó, su voz crujiendo con pura desesperación sin filtrar. Por favor. Tienes que ayudarme. Rayleigh parpadeó sorprendido, dejando caer su matraz. Luffy-kun, soy un anciano escondido. Irrumpir en Impel Down es una misión suicida incluso es el hijo de Roger. Las palabras salieron de la garganta de Luffy, resonando ruidosamente en el silencioso bar. Zoro y Sanji se congelaron. El cigarrillo de Shaki casi se le escapa de los dedos. Rayleigh se quedó completamente quieto. El pirata relajado y retirado desapareció por completo.
El aire en la habitación de repente se sintió increíblemente pesado cuando los ojos del Rey Oscuro se abrieron detrás de sus anteojos. ¿Qué dijiste? Rayleigh susurró, su voz temblando por primera vez en 20 años. Hace. Luffy lloró, mirando hacia arriba con lágrimas en los ojos. Ace es el hijo de Golden Roger. Es mi hermano, pero es el hijo de tu capitán. No puedes dejar que lo maten. Rayleigh miró fijamente al chico del sombrero de paja. Los recuerdos de toda una vida atrás inundaron su mente. La risa de Roger. La última sonrisa de Roger en el puesto de ejecución en Loguetown. El secreto de Roger, susurró peticiones antes de entregarse. Tuvo un hijo. Sobrevivió el linaje. Rayleigh se levantó lentamente. Tenía las manos apretadas con tanta fuerza que le crujían los nudillos. Miró el periódico sobre la mesa, mirando fijamente a la cara del joven que nunca supo que existía. Impel Down es impenetrable sin una flota, dijo Rayleigh, con la voz bajando a un registro bajo y letal que hizo que los pelos de los brazos de Zoro se erizaran. No me uniré a ti en las profundidades, Luffy-kun. Debes encontrar tu propio camino allí abajo. La cara de Luffy cayó, pero Rayleigh no había terminado. Se apartó del chico, mirando al otro lado de la barra a Shaki. Los ojos del Rey Oscuro ardían con un fuego antiguo y aterrador. Pero, inestable, ordenó Rayleigh, su tono no dejaba absolutamente ningún espacio para el debate. Sí, Ray. Ella respondió en voz baja, ya alcanzando el Dendenmushi especial y seguro escondido debajo del mostrador. Llama a Barba Blanca. A fin del flashback, Rayleigh. Sengoku rugió, su voz resonando a través de la bahía, perdiendo por completo su compostura habitual y calculada. ¿Cuál es el significado de esto? Rayleigh sonrió suavemente, mirando hacia el puesto de ejecución. Un hombre no puede simplemente sentarse y beber cuando los marines intentan borrar el legado de su mejor amigo, Sengoku. El niño vive hoy. Gurararara. Barba Blanca se rió. El emperador se cruzó de brazos, tirando de sus enormes puños hacia atrás mientras una esfera blanca y brillante de pura energía vibratoria se formaba alrededor de sus manos. ¿Escuchaste eso, infantes de marina? Los fantasmas del pasado han venido a coleccionar. Barba Blanca golpeó los puños en el aire vacío. La atmósfera literalmente se hizo añicos como el cristal. Una onda de choque tectónica masiva atravesó el fondo del océano. Durante un minuto aterrador, no pasó nada. Luego, el mar a ambos lados de Marineford se elevó hacia arriba, elevándose cientos de pies en el aire. Dos tsunamis apocalípticos proyectan una sombra masiva sobre toda la isla, amenazando con tragarse toda la fortaleza. Tsunamis. Un marine gritó, soltando su rifle. Nos vamos a ahogar. Desde su asiento debajo del andamio, el almirante Aokiji finalmente se movió. Saltó alto en el aire, cruzando los brazos sobre el pecho mientras el aire helado salía violentamente de su cuerpo. Edad de hielo. Dos enormes lanzas de hielo salieron disparadas de las manos de Aokiji, incrustándose en las imponentes olas. En un instante, los tsunamis apocalípticos quedaron congelados, suspendidos aterradoramente sobre la plaza. La temperatura de congelación cayó en picado hacia abajo, congelando completamente la bahía creciente en una llanura de hielo gruesa y sólida. El escenario estaba listo. El foso había desaparecido. La bahía está congelada. El comandante Marco el Fénix gritó desde la cubierta del Moby Dick. Destruye los cañones. Empuja hacia la plaza. Carga. Los gritos de batalla de decenas de miles de piratas sacudieron los cielos. Los capitanes aliados y los comandantes de Barba Blanca saltaron de sus barcos, golpearon el hielo y corrieron directamente hacia la línea de marines. Mátalos a todos. Un vicealmirante de la marina rugió, blandiendo una enorme espada ancha. No dejes que un solo pirata llegue a la plaza. La colisión fue catastrófica. A nivel del suelo, los oficiales de élite de la marina y los capitanes del Nuevo Mundo se estrellaron entre sí. No había lugar para tácticas complejas, solo el sonido desesperado y rítmico de acero sobre acero y el rocío de sangre que instantáneamente se vaporizaba en el aire helado. En lo alto de la plataforma de ejecución, Sengoku se erguía como una estatua dorada de la ira. Sus ojos estaban fijos en Moby Dick. El plan ya se estaba deshilachando. Había calculado para Barba Blanca.
Había calculado para los comandantes. No había calculado para el hombre que actualmente estaba parado con las manos en los bolsillos junto a Edward Neugate. Rayleigh, Sengoku Shiseo, el Den Musi con cuernos temblando en su mano. Gurararara. La risa de Barba Blanca fue como el cambio de una placa tectónica. Miró el caos de abajo y luego miró a la leyenda de cabello plateado a su lado. Los niños se están impacientando, Rayleigh. ¿Vas a mirar? Soy un anciano, Neugate, sonrió Rayleigh, aunque sus anteojos redondos reflejaban el brillo de los cañones marinos. Pero supongo que no puedo dejar que la generación más joven se divierta. Especialmente cuando la sangre de mi capitán está en juego. Rayleigh no usó la escalera de un barco. Simplemente se bajó de la proa del buque insignia, su larga capa ondeando detrás de él. Cayó por los aires con una gracia casual, aterrizando en silencio sobre el hielo manchado de sangre. En el momento en que sus botas tocaron el suelo, una ola invisible y titánica de presión espiritual brotó de su cuerpo. Boom. En un instante, cientos de infantes de marina de menor rango en un radio de 50 yardas colapsaron instantáneamente, sus ojos retrocedieron y sus rifles se estrellaron contra el hielo. Incluso los oficiales veteranos tropezaron, con la respiración entrecortada por el peso puro e indómito de la presencia del Rey Oscuro. Rayleigh sacó lentamente la espada recta de su cadera. El acero zumbaba, vibrando con un haki de armamento de alto nivel que hacía que la hoja pareciera forjada con obsidiana líquida. ¡Deténganlo! Un marine de escuadrón gigante rugió, levantando un enorme garrote de hierro que podía aplastar una casa. Rayleigh ni siquiera levantó la vista. Dio un solo paso adelante, un borrón de movimiento. Slash. El enorme garrote de hierro estaba cortado por la mitad como papel. El gigante marino jadeó, una delgada línea de sangre apareció en su pecho mientras caía hacia atrás, el hielo crujía bajo su peso. Rayleigh continuó su caminata, tranquilo y metódico, moviéndose hacia la plataforma de ejecución. Pero el aire frente a él de repente se volvió de un amarillo cegador e incandescente. Yasaka no Magatama. Docenas de brillantes orbes de luz de alta velocidad llovieron desde el cielo. La espada de Rayleigh se movió con un borrón de plata y negro, deteniendo y desviando las explosiones de luz con una precisión aterradora. Cada desviación enviaba una onda de choque a través del hielo, enviando fragmentos de mar congelado volando. La luz se condensó, formando una figura alta y larguirucha con un traje de rayas amarillas. El almirante Kizaru estaba a 20 pasos de Rayleigh, con las manos en los bolsillos, una espada de luz pura, el Amano Murakumo, ya brillando en sus palmas. Oh, Rayleigh-san, esbozó Kizaru, aunque por primera vez, su voz carecía de su tono burlón habitual. Su rostro tenía una rara expresión de intensidad concentrada. Esperaba evitar esto hoy. Eres un anciano bastante aterrador, ¿verdad? El sentimiento es mutuo, Borsalino, respondió Rayleigh, con la espada baja. Pero le hice una promesa a un chico. El almirante de la flota está bastante enfadado, dijo Kizaru, su cuerpo se fracturó repentinamente en múltiples puntos brillantes. Nos dijo que no nos detuviéramos. Y tú lo sabes, soy un marine muy obediente. Amano Iwato. Kizaru no solo se abalanzó. Él se dividió. Usando sus clones a la velocidad de la luz, 3 versiones idénticas del almirante se materializaron alrededor de Rayleigh simultáneamente. No se movían como hombres. Se movían como reflejos en un espejo, sus espadas de luz balanceándose en un arco coordinado y letal dirigido al cuello, corazón y columna vertebral de Rayleigh. La observación de Rayleigh, aquí, estalló. Vio la intención, la velocidad y el calor. Giró, su hoja negra chocando contra las 3 espadas de luz en un solo y explosivo anillo de sonido. El hielo debajo de ellos se rompió en un enorme cráter, la onda de choque despejó el área de todos los cazas más pequeños. Mientras tanto, el resto de la bahía se estaba convirtiendo en una picadora de carne de proporciones legendarias. Diamante Josu. Un vicealmirante rugió, blandiendo un hacha recubierta de haki al comandante de la 3ª división. Josu no esquivó. La mitad de su enorme cuerpo se convirtió en un diamante brillante e irrompible. El hacha se hizo añicos al impactar. Con un rugido, Josu agarró un trozo del tsunami helado, un trozo de hielo del tamaño de una fortaleza marina, y lo arrancó del suelo. Toma esto.
Josué arrojó la montaña de hielo al escuadrón gigante. Al otro lado de la bahía, Floresworn vista era un torbellino de pétalos de rosa y acero, sosteniendo a 2 vicealmirantes a la vez, sus 2 sables moviéndose con una gracia que incluso los señores de la guerra observaban con los ojos entrecerrados. En lo alto de la plataforma, Sengoku dirigió su mirada a los 2 almirantes restantes. Aokiji. Akainu. La voz de Sengoku era como un trueno. Kizaru está ocupado. El Rey Oscuro ha traspasado el perímetro. Los comandantes de Barba Blanca están atravesando la línea. Muévete ahora. Quiero este rojo hielo con su sangre. El almirante Aokiji se levantó lentamente, su aliento salía como una nube de niebla helada. Este va a ser un día largo, saltó de la plataforma, sus manos ya se estaban transformando en partidarios de Lice. El almirante Akainu, sin embargo, permaneció en su asiento un momento más. Su magma burbujeaba, salvándose con una furia volcánica reprimida. Sus ojos no estaban puestos en Rayleigh o Barba Blanca. Miraba al horizonte, con la cara llena de cicatrices temblando. Sus instintos, perfeccionados por el trauma de su batalla en Saguadi, le gritaban. Se acerca algo más, gruñó Akainu, su voz era un estruendo bajo y aterrador de roca fundida. Él aún no está aquí. Él no se movió. Todavía no. Esperó, como un depredador en la hierba alta, su magma goteando sobre el piso del andamio, derritiendo la madera en restos carbonizados. La guerra tenía solo 10 minutos y ya el aire apestaba a ozono quemado y muerte. Rayleigh y Kizaru chocaron de nuevo, un destello de luz y un anillo de acero que se podía escuchar por millas. La batalla hervía a fuego lento, llegando al punto de ebullición en el que la picadora de carne comenzaría a cobrarse la vida de los grandes. La guerra estaba completamente fuera de control.